Saludos señores, ¿cómo están? Hoy le vengo con el caso de Joseph y Elizabeth, padre e hija, el cual la tenía a la hija Elizabeth secuestrada en el sótano de su casa que él mismo creó durante 24 años. Joseph era un niño de madre soltera, la cual él dice que su madre no le daba amor, no le daba cariño, nunca le dio un beso y que nunca le dio un abrazo. Que lo único bueno que su mamá hizo por él fue llevarlo a la iglesia. Y por esta razón, este hombre se convirtió en un demente, porque su propia madre la tenía encerrada en el ático hasta que la señora murió. Joseph se casó y tuvo familia. Y su esposa ni siquiera sabía que él tenía a su madre ahí encerrada todo ese tiempo en el ático. Joseph, de los 5 hijos que tuvo, la cuarta hija, llamada Elizabeth, cuando tenía 11 años, decidió escapar de la casa porque su padre Joseph la maltrataba y pero como la niña era menor de edad, él logró recuperarla. Cuando ya él tenía a la niña en la casa, él la agarró y durante 6 años construyó el sótano. Como él tenía conocimiento de ingeniería, él mismo construyó el sótano. Pero él no permitía que nadie de la familia entrara a ese sótano. Lo que él decía, que habían cosas peligrosas en ese sótano, que había electricidad, que nadie podía subir para allá. ¿Usted sabe lo que hizo? Agarró a la niña Elizabeth, la encerró ahí y le dijo a los familiares que Elizabeth se había escapado nuevamente. Y le mostró una carta que supuestamente Elizabeth dejó antes de escaparse, pero era él que la tenía en el sótano. Durante esos 24 años, Joseph procreó 7 hijos con Elizabeth, de los cuales 3 él subió al primer piso a vivir con él, porque como eran tantos niños y el espacio era muy pequeño, no cabían todas esas personas ahí. Cada vez que él recibía a uno de los niños, los niños llegaban con una carta que supuestamente Elizabeth mandaba junto con el niño, que ella no lo podía tener y por eso se lo mandaba a sus padres para que ellos lo cuiden. En una de las ocasiones, uno de los niños que estaba viviendo en el sótano con Elizabeth se pone malo y se pone tan mal que hubo que llevarlo al médico. Y el hombre tomó la decisión de llevarlo al médico y dijo allá en el médico que lo encontró malo en la entrada de la casa y por eso decidió llevarlo al médico. Cuando el hombre lleva al niño al médico, preguntan por sus padres, ¿dónde están sus padres? Y él dice que ese es hijo de su hija, o sea, su nieto. Cuando le solicitan al Señor, le solicitan que vengan los padres del niño, el hombre no sabía qué hacer y tuvo que sacar a Elizabeth del sótano. Pero ya Elizabeth tenía una querella de desaparecida que le había puesto la madre. ¿Qué sucede? Que el hombre se ve muy apretado cuando le preguntan por la madre, pues él tuvo que llevar a la madre prácticamente forzado para que no lo investigaran y no se dieran cuenta y buscaran a Elizabeth. Pues cuando la mujer está ya en el médico, le cuenta a uno de los doctores todo lo que ella estaba pasando. Pero primero, antes de ella contar todas esas cosas que ella estaba pasando, ella se aseguró con todo el mundo de que él no volvería a verlo ni que él estuviera cerca. Y ahí ella contó todo lo que le pasó y todo lo que le hizo su propio padre, señores, durante 24 años. Así fue que ella se pudo liberar, porque uno de sus hijos se puso malo con un problema renal y tuvieron que llevarlo al médico. De los 7 hijos que él tuvo, los 7, los partos se lo hacía él mismo ahí en ese sótano. Y miren cómo vivían. Solamente tenían una habitación, un bañito y una cocinita. Y a sus propios familiares le decía que nadie podía bajar a ese sótano, como ya le había dicho antes, porque supuestamente ahí había mucha electricidad y nadie podía acercarse. Por esa razón nadie nunca se acercó.
Y a la misma Elizabeth le decía que si hacía bulla y que si hacía ruido, iba a abrir la trampa de gas para que ahí se asfixiaran. Por esa razón ella nunca intentó escapar. Miren, señores, hay que tener mucho cuidado cómo uno cría a sus hijos, porque este hombre se crió con desamor de su propia madre y mira lo que hacía. Tenía familia, pero a la misma vez estaba vacío. Era una persona vacía, sin amor, ni por él ni por su familia. Ya ustedes saben, señores.